María del Carmen Barcia es una profesora de la Universidad de La Habana que empezó muy joven. Empecé a dar clases siendo estudiante, la única de mi grupo que estudiante empezó a dar clases fui yo. Y tuve que dar en la universidad cursos de todo tipo, desde bajar al mono de la mata hasta la Segunda Guerra Mundial. Y dentro de eso, historia de Cuba. Entonces, yo pudiera decir que mi vida es la universidad, es el campo donde yo me he desenvuelto. Esto no quiere decir que no haya estado en otros ámbitos. Yo dirigí un departamento de historia colonial en el Instituto de Historia de Cuba por 6 años, pero como una prestación de servicios de la universidad. Y bueno, en la universidad he trabajado, dirigí la Escuela de Historia por 7 años. Después, cuando se creó la nueva facultad, pasé, porque así lo decidieron, a organizar el Departamento de Historia de Cuba. Y ahí es donde empezó mi compromiso, vamos a decir, más fuerte con la historia de la esclavitud, que creo que es lo que los convoca a ustedes a preguntarme, ¿no? A preguntarme cosas. Porque yo no era una profesora de historia de Cuba, pero tenía una formación teórica en esclavitud, porque había impartido formaciones precapitalistas, porque soy una persona un poco curiosa y amante de las investigaciones y me había metido en el modo de producción asiático cuando decir aquello era una mala palabra, y había escrito al respecto y había leído bastantes cosas actualizadas desde el punto de vista del marxismo. Y entonces, en ese momento que pasé a dirigir el Departamento de Historia de Cuba, decidí que yo tenía que trabajar historia de Cuba y que tenía que hacer mi doctorado en historia de Cuba. Y ahí empezó otra historia, la de mi doctorado. Y como soy un poco contradictoria para algunas personas, pues yo empecé mi doctorado con una tesis que en aquel momento resultaba bastante conflictiva en Cuba. Y es porque en Cuba en aquel momento se hablaba de que se había vuelto atrás, o sea, que nosotros habíamos vuelto del feudalismo a la esclavitud. Y yo dije que no, que la esclavitud era una vía secundaria del modo de producción capitalista. Y empecé a hablar de burguesía esclavista. Aquello resultó bastante conflictivo en aquellos años, pero nada, lo superé. Y el doctorado se aprobó. Y después, aunque no siempre he trabajado esclavitud, porque muchos de mis trabajos se han dedicado a otras facetas, siempre de la historia social. Siempre de la historia social, que es lo que me ha interesado. Pues parte de mis investigaciones sí han estado vinculadas a la historia de la esclavitud. Y pudiera decir, yo nunca hablo de éxitos, porque yo no creo que yo haya tenido éxito ninguno, pero pudiera decir que las cosas más, que han marcado más, que se han conocido más de mi trabajo, han estado vinculadas a la historia de la esclavitud. Porque el libro La Otra Familia tuvo premio Casa de las Américas. Y cuando yo hablaba de la otra familia, hablaba de una familia diferente, que era la familia de los esclavizados. Y después el libro Los Ilustres Apellidos, que algunos pensaban que yo iba a hablar de las grandes figuras, pues eran de los apellidos de los negros esclavos. Porque en Cuba hubo una particularidad que tal vez se repitió en otros lugares, pero con la fuerza que existió en Cuba no. Y es que los dueños, como un signo de poder, le daban su apellido a los esclavos, porque eran su propiedad.
¿Y qué ocurre? Que en la actualidad yo soy Barcia, que no tiene importancia, la hija de un gallego inmigrante. Pero aquí hay O'Farrill, aquí hay Aldama, aquí hay O'Reilly, aquí hay Despaine, aquí hay una serie de apellidos que están en la actualidad, que los tienen los negros. Y son los apellidos más ilustres de otros años, ¿no? Y bueno, creo que ese libro también marcó cierta importancia. Escribí otro del Cabildo de Nación a la Casa de Santo, que creo que sirvió más que nada desde el punto de vista de un apoyo para las casas de santos que querían conocer su historia. Y después, en los últimos años, he trabajado mucho el comercio negrero, la trata de esclavos. En esto he invertido un tiempo grande, se han publicado los últimos libros y bueno, en ese contexto creo que es en el que he estado haciendo un panorama rápido, ¿no? Rápido de estas cuestiones de mi vida. Yo creo que a veces la vida de uno viene marcada por determinadas cosas, que uno en su momento no las entiende. Y cuando yo era niña, mi papá compró una casa a la que fuimos a vivir, que era en la calle Samá, tenía el nombre de un negrero. Era la calle Samá, era la calle vieja de Marianao. Y Marianao era en aquellos momentos un sitio del turismo de la época, porque estaba el manantial de los Pocitos. Y la casa que compró mi papá tenía cañones de bronce en la puerta. Y en el sótano de esa casa había cadenas de esclavos. Y a mí aquello de niña me impresionó mucho, pero yo no sabía absolutamente nada de por qué me impresionaba. O sea, una niña no sabe nada de eso. Pero tampoco sabía que el barrio residencial había pasado a ser un barrio de antiguos esclavos y que los antiguos esclavos del ingenio de Urañona, que después pasó a ser Toledo y después Martínez Prieto, habían ido a vivir de esa zona. Y yo de noche escuchaba los toques. Entonces me he puesto a pensar esto con el tiempo y digo, cómo la vida, sin darle a uno razones, ¿verdad?, va enlazando momentos que tal vez para uno no tienen explicación y que sin embargo van trazando una trayectoria. En una investigación en España, una estancia en España, yo había conocido a Francisco Chacón, que es un estudioso de la familia. Y aquí voy a decir cosas que tal vez no correspondan, pero bueno, yo soy una persona muy franca. Esa persona vino después a la Universidad de La Habana con una intención de hacer investigaciones y se recibió en el departamento de historia y conversamos y él quería hacer un convenio con la universidad. Y yo me asusté un poco porque pensé que si el convenio se establecía con la universidad, se iba a hacer con el Centro de Estudios Demográficos, que nada más que se dedicaba a estudiar población y familia, pero familia en otra dimensión. Y entonces nos pusimos de acuerdo con el Centro Juan Marinelo. Y en el Centro Juan Marinelo empezó a hacerse un seminario, que fue un seminario al cual acudíamos sociólogos, historiadores, psicólogos, que duró más de un año y que fue interesantísimo, pero que no tenía ningún proyecto. Ahí cada cual iba, hacía sus conferencias, sus estudios, decía lo que estaba haciendo y más nada. Y a mí ahí se me ocurrió empezar a trabajar la familia esclava, pero no como parte de un proyecto, sino de una intención personal. Y bueno, de ahí salió ese libro, La Otra Familia. Yo en el año, sería el 2013, reuní a un grupo de investigadores en algo que no tenía nada de formal, pero que yo di en llamar Grupo de Estudios de la Esclavitud en Cuba. Y en ese grupo, inclusive en ese momento, había algunos investigadores que ya no están con nosotros. Estaba Marial Iglesias, que ahora está en Harvard, estaba Jorge Felipe González, que ahora está en la Universidad de Texas, estaba un muchacho que era alumno, Julio David, que en la actualidad está haciendo su doctorado en el Colegio de México, y están los que siguen trabajando conmigo, ¿no? Pero bueno, era un equipo con esas características. Y yo quería hacer una base de datos sobre la esclavitud en Cuba. Y todo el mundo, porque yo traté de reunir ahí a otros historiadores
como Ainara Pereira, María de los Ángeles Meriño, Gloria García, que trabajaban en esclavitud, pero todo el mundo me decía que eso no iba a ser posible, que cómo hacer una base de datos, que aquello era una locura, pero yo soy muy tosuda. Y al final dije, pues vamos a hacer la base de datos. Yo no le puedo contar aquí todas las vicisitudes que eso llevó, ni la reducción que tuvo, desde la base que yo imaginé hasta la base que se pudo hacer. La base que se pudo hacer fue más de comercio negrero que de todo lo que yo quería, porque yo quería hacer una cosa mucho más amplia. Y se terminó una base de datos con el nombre de Huellas de Esclavos en Cuba, que reunió a más de 10.000 casos. Todo eso está en el CENSA, lo certificamos, ¿no?, en un momento determinado. Y nosotros esos datos, pues, los entregamos o los pasamos, los que pudieran interesar, a la base de datos de esclavitud de David Eltis, que tiene la mejor base de datos que hay en Internet, y de Henry Lovejoy, que estaba haciendo otra base de datos también. Pero en un momento determinado yo decidí, ya cuando teníamos todo eso, que había que terminar, porque ¿qué estábamos haciendo? Lo mismo, más de lo mismo, y entregando. Nosotros no podíamos trabajar con eso de otra manera, porque no teníamos recursos. Y quise cambiar. Y entonces pensé que en el Archivo Nacional hay un fondo que ningún otro archivo tiene. Perdón, dije mal, dije fondo. No es un fondo, eso está disperso. Está disperso en varios fondos del archivo, que es el de audiencia pretorial. Aquí voy a tener que explicar algo que a ustedes no les van a interesar, pero que si no, no va a explicar la importancia del fondo de audiencia pretorial. Cuando la trata se hace ilícita, a partir de los tratados con Inglaterra, se establecen comisiones mixtas, que son tribunales. Esos tribunales mixtos juzgaban a los barcos que eran capturados en mar. Se traían los africanos aquí o a Sierra Leona o a Brasil, donde había comisiones mixtas, y supuestamente se les liberaba de la esclavitud, se les emancipaba, se les llamaba emancipados. Esa es otra historia, no vamos a hablar aquí ahora de los emancipados. Pero cuando un alijo de esclavos era capturado en tierra, no era juzgado por las comisiones mixtas, porque no habían sido creadas para eso. Los legisladores no habían pensado nunca en esa posibilidad. Eran capturados en tierra, y entonces los juzgaba la audiencia pretorial y el capitán general. Y esos fondos de la audiencia pretorial nada más que están aquí, en Cuba. Y entonces nosotros empezamos a buscar aquello en los fondos que pudiera haber y a trabajar casos de la audiencia pretorial. Y así salió primero un libro que se llama Una sociedad distinta, el último que se llama La última marea, y en medio de todo eso, el que usted me preguntaba, Pedro Blanco, el negrero. Porque de todo eso a mí me fueron apareciendo papeles y cosas de Pedro Blanco y Pedro Blanco. Y lo fui acumulando. Y un buen día dije, bueno, si se ha escrito del Chachá de Huida en Brasil y lo real maravilloso en la literatura empezó con el libro de Novas Calvo, no con los libros de Carpentier, sino con los libros de Novas Calvo sobre Pedro Blanco, bueno, pues yo voy a escribir algo sobre Pedro Blanco. Pero mi intención no era escribir solo sobre Pedro Blanco, sino sobre los mitos en torno a Pedro Blanco y sobre los espacios en que él estuvo en África y en Cuba. Y entonces el libro, la importancia que tiene precisamente es el relato de esos espacios, que era una factoría en África, cómo eso funcionaba. Porque, a ver, se habla de la esclavitud, ¿y cómo llegaban los esclavos? Se habla del barco negrero, pero ¿cómo entraban al barco negrero? ¿Quién capturaba a los esclavos? ¿Acaso un factor era el que capturaba a los esclavos? A los esclavos los capturaban los propios jefes africanos. Los capturaban en guerras, los capturaban por deudas, los capturaban por racias y los depositaban en barracones en África.
Y esos barracones en África eran el lugar en el cual los factores sacaban los africanos para traerlos en los barcos negreros. Y entonces a mí me pareció muy importante también contar sobre esos espacios de África. Y contar porque la vida no es de buenos y malos. La vida es de seres humanos. Y como un negrero, como Pedro Blanco, que trajo muchísimos esclavos a Cuba desde Gallinas, desde una zona entre Sierra Leona y Liberia, Gallinas, y tuvo, vaya a saber cuántos cientos de hijos con negras africanas. Tuvo una hija con la hija de Siaka, que era el monarca de esa región, y esa fue su hija predilecta. Y la trajo a Cuba y le envió una carta a la reina diciendo que él quería reconocerla, porque era hija habida antes de matrimonio. Y con esa hija, que no les voy a contar toda la historia, porque si no, no se van a leer el libro. Y esa hija es la hija con la que él muere en Barcelona. Entonces, bueno, esta es la historia que está en la vida real. En la vida real. Y en algo que yo comentaba y en lo que siempre insisto, y es que si se quiere sanar la historia de la esclavitud, para ir eliminando el racismo, hay que contarla como fue. Porque esas gentes que fueron traídas a Cuba, en África podían haber sido guerreros muy importantes, combatientes muy importantes, o podían haber trabajado como yo he encontrado en una mina, o podían haber trabajado como yo he encontrado sacando sal, o podían haber sido cultivadores, o podían haber sido artesanos en sus espacios. En sus espacios. Y después los trajeron en un barco horrible donde murieron muchísimos. Yo no quiero saber nada del mar, por eso mis cenizas que no las tiren al mar. Y llegaron para ser esclavizados y contribuir a la riqueza de los plantadores, convirtiendo a Cuba en la primera potencia azucarera de aquellos años. Entonces, a mí me parece que rescatar la vida, no de una persona torpe, inútil, que no sabía hablar, bueno, porque los que vamos a otro país y no sabemos hablar el idioma, no lo sabemos hablar, y lo tenemos que empezar a hablar con dificultades. Y si además venimos de un continente como África, donde se hablan muchas lenguas, y no habla lo mismo el Congo que el Yoruba, porque son lenguas diferentes y tienen que encontrar una lengua franca, que para ellos fue el castellano, para poderse entender entre todos. Bueno, ¿y por qué no hablar del prestigio de esas personas? ¿Y por qué no hablar de lo que es un continente como África? Y cómo llegaron, y cómo fueron capturados, y qué hicieron después. Y los que sobrevivieron, cómo sobrevivieron, y cómo genéticamente llegaron a ser tan fuertes, porque existe la selección natural, ¿verdad? Que los mejores deportistas que tenemos son negros y mulatos. Porque, bueno, sus antepasados resistieron, ¿verdad?, a todos esos efectos. A mí me parece muy importante para todos, siempre, que rescatar los elementos de prestigio es muy importante para sanar. No olvidar la tristeza, no olvidar lo que aquello dejó, no olvidar lo que pasó con nuestros antepasados, pero ver también quiénes fueron esos antepasados, cómo vivieron, de dónde salieron, y todas sus virtudes y todos sus defectos, toda su vida, lo que esto fue, para que nosotros de verdad podamos sanar. A veces no me doy cuenta de cómo surgen las ideas. Soy franca en esto. Pero hay que explicar porque muchas personas piensan que el Cabildo es una institución africana. El Cabildo de Nación no es una institución africana, es una institución impuesta. Es una institución española. Los españoles tenían cabildos.
tenían en Andalucía, ahí son los primeros cabildos. ¿Para qué? Para tratar de aglutinar a etnias que para ellos les podían resultar conflictivas y tenerlas controladas. Hubo cabildos de africanos en Andalucía, pero también hubo cabildos de gitanos, ¿no? Y entonces el cabildo tiene esas características. Es una institución española, implantada, pero que reunió a los africanos. Y como a Cuba vinieron tantos, tuvo la peculiaridad en casi todos, no digo en todos, pero en casi todos, en que estaban agrupados por sus etnias. Aquí sería conveniente señalar una cosita: no es lo mismo la etnia del esclavo que el topónimo de la esclavitud. Cuando se habla de Carabalí, por ejemplo, eran los que salieron del puerto de Calabar. Cuando se habla de Mina, es los que salieron por el puerto de Elmina. Pero esas no son sus etnias de origen. Y el cabildo sí los agrupaba por etnias de origen. Sobre todo en La Habana, donde había muchas etnias. Porque hay otros lugares donde hubo cabildo de las 5 naciones, donde había 5 naciones, entre comillas, que eran etnias africanas. Y entonces, ¿qué virtud tiene el cabildo? El cabildo es el conservador de la tradición africana. Tenía 3 jefes hombres y tenía 3 jefes mujeres, que eran las encargadas de custodiar los objetos tradicionales, las ideas, las costumbres, las tradiciones y la lengua. ¿Por qué en Cuba es el único lugar donde todavía se habla en lengua africana y se canta en lengua africana? Porque es que existieron cabildos de nación que conservaron esa lengua africana y que conservaron muchísimas tradiciones, muchísimos cuentos, conservaron la religiosidad. Y después todo eso se trasladó, porque ya las casas de santo, aunque les llamen cabildo, no son cabildo, porque el cabildo es un tipo de institución, son casas de santo. ¿Cuántos esclavizados tenía que tener una plantación? Una plantación semimecanizada, no totalmente mecanizada, tenía un promedio de 200 esclavos. Una mecanizada podía tener 400, 500 y hasta 600. Y Cuba tuvo 1000 y pico. Más de 1500 ingenios en los años 60. ¿Cómo usted mantiene a una plantación con un promedio de vida de un esclavizado de 10 años si no es con la trata? Se hicieron otros intentos, ¿verdad?, en un momento determinado, de traer población blanca, de traer yucatecos, de traer chinos para trabajar en los ingenios. Los intentos fueron varios, pero realmente con tantos ingenios y una productividad tan alta como la que tenía Cuba en aquellos años, pues simple y sencillamente la forma de mantenerlo era eso que yo llamé en un momento determinado una vía secundaria del desarrollo del capitalismo. Simple y sencillamente era una máquina moledora de gentes. Y cuando venían otros que no eran africanos, que fueron muy pocas experiencias que hubo, pero por ejemplo cuando se trajeron gallegos de Feijó, que los trajo a los ingenios, no resistían, porque no resistían el calor, no resistían las enfermedades, en fin. La fábrica de azúcar fue moledora de vidas. Pero la única manera de mantenerla era con una fuerza de trabajo esclavizada. Estamos llenos de cementerio. Estamos llenos de cementerio. A ver, lo primero es decir que el término vedado ya te da el nombre de una zona vedada. O sea, que era una zona muy ruralizada en la etapa colonial, y después ahí sí se hizo un reparto, y hoy en día tenemos el reparto que ojalá se conserve, ojalá Patrimonio logre conservarlo, porque es el único reparto de esa época que se conserva así en América Latina. ¿Sí? Los demás han sido ya destruidos para construir grandes edificios y demás, pero bueno, no sabemos si se conserve o sigamos la historia de otras ciudades. Y bueno, María le encontró ahí, le llamó mucho la atención a partir del estudio de estos antropólogos,
que hubiese un cementerio de bozales en esa zona. A ver, lo primero es decir que los cementerios oficiales en Cuba eran católicos. Y en un cementerio católico no se podía enterrar a nadie que no estuviera bautizado. Tampoco se podía enterrar a ningún suicida, fuera blanco, negro, mulato, porque eran prohibiciones que tenía la Iglesia Católica. Y en esa zona, ¿verdad?, pues se enterraron muchos bozales. ¿Cómo puede entenderse esto? A ver, la mayor parte, la etapa más grande de la esclavitud en Cuba ya se desenvuelve en la etapa de la trata ilegal. Entonces, ese relato que dice la venta de un esclavo en un lugar al que acude la gente a comprarlo y que mira los dientes y que mira la piel, ese relato es inexistente en Cuba de 1820 en adelante, porque eso estaba prohibido y por lo tanto no se podía hacer para nada. Y no se podían tener los esclavos en barracones, que fueran legales, ¿no? Quiere esto decir que los esclavos que morían, que muchos entraban por el occidente, o podían estar, digamos, en un lugar donde estuvieran retenidos para ser vendidos después, y morían porque venían enfermos en los barcos, o porque se enfermaban acá, en fin, bueno, pues tenían que ser enterrados en determinados sitios, y uno de los escogidos fue este Arenal, porque lo cedió el dueño del lugar. Pero, por ejemplo, aquí cerca, en la ciudad deportiva, hay un gran cementerio de esclavos, un grandísimo cementerio de esclavos. ¿Por qué? Porque el depósito de cimarrones que una vez estuvo en el cerro se trasladó hacia esa zona y los esclavos que morían eran enterrados en ese cementerio. Es un cementerio que se conoció, el arqueólogo Jorge Garcel trabajó en esa zona, que se conoció simple y sencillamente cuando empezó a hacerse ahí la carretera y demás, se encontraron los restos. Del Castillo del Príncipe hacia abajo, eso que Marial llamaba en torno al cementerio actual, no, es que del Castillo del Príncipe hacia abajo, los territorios de la Noria y los territorios de San Antonio Chiquito, eran sitios a los cuales cuando los esclavos entraban, los llevaban, algunos inclusive, y estoy dando datos históricos, para ser curados de sus enfermedades. El padre de Carlos J. Finlay, y yo tengo testimonio, atendía de oftalmología, de una enfermedad de los ojos, a los esclavos que le habían contraído en las embarcaciones. De oftalmia a los esclavos que le habían... Y estaban en esa zona. Y si se morían, ¿dónde los iban a enterrar? Pues cerca de esa zona. Por lo tanto, no dude usted que mañana, haciendo algún trabajo en San Antonio Chiquito, se encuentre un enterramiento de esclavos. Los ingenios tenían sus propios cementerios. No podían trasladar a los esclavos que morían de un lugar a otro y por lo tanto lo enterraban en un cementerio cercano al esclavo. Por lo tanto, donde quiera que hubiera un ingenio, usted va a encontrar un cementerio de esclavos. Y por si eso fuera poco, en los caminos por donde se transitaba con los esclavizados desde que se desembarcaban hasta que eran llevados a las dotaciones donde iban a trabajar, morían muchos y eran enterrados por el camino. Nosotros hicimos un trabajo que se refleja en el libro La Última Marea, que se llama así porque son los últimos desembarcos de esclavos que son ya del año 66, porque ya a partir de ahí ya la trata cesa. Bueno, no voy a explicar por qué, eso sería demasiado. Bueno, pues en la zona donde esos esclavizados estaban, está el relato de tumbas donde había 4 y 5 cadáveres en cada una de las tumbas, que eran 50. Entonces, en toda esa zona, pues hay tumbas de esclavos. O sea, nosotros estamos llenos de tumbas de esclavos por todos los territorios, de traslado a las plantaciones, de ingenios, de depósitos de cimarrones, por muchos sitios, muchos más
que de blanco, porque los blancos católicos se enterraban en un determinado cementerio que estaba cercano a la iglesia, o que era el de Fernando VII, por ejemplo, primero, y después el cementerio de Colón. Yo fui jefa de departamento, yo fui vicedecana, o sea, yo tuve muchos cargos de dirección académica, no de otro tipo, pero académica, o sea que sí, tuve que dirigir. Y por lo tanto, pero para mí siempre fue un placer cada vez que investigaba. Yo creo que esa es una vocación que uno tiene. Yo no creo que mi vocación haya sido de historiadora, lo confieso. Yo nunca pensé ser historiadora. Yo pensé trabajar en historia del arte, que era lo que a mí me llamaba más la atención. Porque cuando yo me quedé sola en Cuba, yo me presenté a unas oposiciones en Bellas Artes y yo fui guía del Museo de Bellas Artes, estudiando y guía del Museo de Bellas Artes. Y no dejé eso hasta que Fidel reclamó que fuéramos a dar clases, en lo que se llamó el Plan Fidel. Nunca se habla del Plan Fidel, pero existió un Plan Fidel. Y nosotros le dimos clase a los que regresaban de la alfabetización, estudiando. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que hay que entender que se vive en épocas. Y en épocas se encuentra natural lo que no es. ¿Cómo trabajábamos nosotros en la universidad? Cuando empezó el Plan Fidel, nos mandaron a cursos nocturnos. Nosotros teníamos que estar a las 6:30 de la mañana en GEI 25 para que nos llevaran a Tarará a dar clases en Ciro Redondo. Trabajábamos allí hasta las 6 y tanto. Nos traían para La Habana y a las 7 teníamos que estar recibiendo nuestras clases en la universidad. Los exámenes no se hacían en horas de clase. Las pruebas se hacían a partir de las 11 de la noche. Las reuniones de la UJC se hacían a partir de las 11 de la noche. Con lo cual, por lo general, nosotros terminábamos de madrugada para levantarnos a las 6:30 de la mañana y volver a esa rutina. Teníamos lo que se llamaba 3x1, que era viernes, sábado y domingo de trabajo voluntario. Teníamos un mes en cada curso de trabajo voluntario en el campo. De la mañana, y nosotros lo encontrábamos normal. Porque se vive en épocas, eso es insólito. Yo lo pienso en la actualidad y digo, estábamos locos, rematadamente locos. Un día 31 de diciembre llenando bolsitas de tierra para sembrar café. O pasarme, ¿qué puedo decir? Años, porque mi esposo era médico y casi siempre tenía guardia el día 24 de diciembre. Y llevar la cena yo preparada con mis 2 niñas, no para él solo, sino para todos los que estaban de guardia, en un hospital docente, como era el Calixto García. Eso nadie lo entiende en la actualidad. Nadie lo puede entender, pero las épocas revolucionarias son así. Y en las épocas revolucionarias uno entiende que eso es lo que tiene que hacer, porque nosotros creíamos que íbamos a cambiar el mundo y que lo íbamos a cambiar para mejor. Lo que pasa es que no ha ocurrido así. Yo creo que la historia tiene que partir mucho de la emoción. O sea, lo que no se siente profundamente no se puede investigar. No creas que todos los estudiantes con los que yo he trabajado o en todos ellos que he podido despertar estas emociones. No es así. Porque, bueno, mi trabajo implica trabajar con muchos estudiantes y no todos son iguales, ¿no? No todos son iguales, pero al menos en algunos sí. En algunos, sobre todo los que más trabajan en archivo. Porque cuando tú te encuentras con un documento de archivo y tú empiezas a leer lo que pasó, pero empiezas a leer los silencios, porque los documentos tienen silencios también. Y hay que aprender a leer en esos silencios. ¿Por qué algo no se dice? ¿O por qué se detienen en un momento y no siguen hablando? ¿O por qué se habla de una determinada manera?
Yo pienso que eso se transmite directamente en el trabajo. Y yo he tenido, digamos, únicamente yo creo que Gloria García lo logró también, y Aisnara y María de los Ángeles lo han logrado también, de llevar ese sentimiento a la historia. Porque si no, es un relato de hechos que pueden ser más o menos notables, más o menos sustanciales, y diríamos que tiene que estar en toda la historia, no solo en la historia de la esclavitud. Toda la historia tiene que estar marcada de la época en que se vivió, de cómo se vivió y de las emociones que existieron. Y yo creo que esto uno lo transmite porque enseña a trabajar, ¿no? Enseña a trabajar en el archivo a los estudiantes, como me enseñaron a mí. Mira, yo pienso que nosotros hemos trabajado sobre la marcha, que no hubo un diseño previo. Yo no puedo decir que yo haya diseñado nada en mi vida. Nada en mi vida ha sido diseñado. Todo lo que yo he hecho en mi vida ha sido que en un momento determinado he sentido la necesidad de hacer algo y simple y sencillamente lo he hecho. Y he pasado por las dificultades que ha habido para poderlo hacer, eso sí. Y que en ese camino en que he trabajado sobre temas distintos, que no han sido la esclavitud, he trabajado con personas por muchos años. Y esas personas con las cuales yo he trabajado por muchos años ya son casi mis hijos. Y esto sí debo decirlo. Yo obligo a que cada persona que trabaja conmigo tenga un conocimiento teórico de lo que está haciendo. Un conocimiento metodológico que yo ayudo a construir, desde luego, de lo que está haciendo. No va porque se le ocurrió, porque yo no fui porque se me ocurrió hacerlo simple y sencillamente también. Yo hablo de mi espontaneidad, pero mi espontaneidad ha estado marcada también por estudios metodológicos y teóricos que han llevado a esto. Porque si no hubieran sido simples cuentos. Y hay que contar, pero hay que contar sabiendo por qué se cuenta, para qué se cuenta y de qué forma se cuenta. Bueno, no sé si me ha salido mal o bien lo que he hecho en mi vida, pero al menos creo que algo he hecho. Esa es Carmen Barcia. No puedo decir otra cosa de mi persona.